Muy buenas noches, mi nombre es Eva Arroyo. Le voy a hablar sobre arancel de aduana. Arancel de aduana son los impuestos o bienes que son importados a un país. Es todo aquellos productos que un país compra del extranjero y soporta el coste de los aranceles. Principalmente en los aranceles tenemos dos finalidades. Finalidad protectora. La finalidad protectora protege los bienes producidos en el propio país que pueden verse afectados por la importación de determinados productos similares, es decir, proteger los productos nacionales frente a la competencia extranjera. La finalidad recaudatoria es el cobro de aranceles que supone un aumento de los ingresos del Estado. Hay 4 tipos de aranceles. Derecho a volumen es un porcentaje del valor de la mercancía, por ejemplo, un 5% del valor. El derecho específico. El derecho específico se considera el peso o el volumen, por ejemplo, el 5 euros por kilo. El derecho compuesto o mixto es una mezcla de dos aranceles anteriores y fija la eliminación de aranceles para la circulación de bienes entre dos o más, como el caso del Tratado de Libre Comercio TLC. ¿Cuáles son los efectos de los aranceles aduaneros? Los aranceles aduaneros aplican a la importación de mercancías que tienen varios efectos importantes que afectan la economía de un país. Entre ellos tenemos el nivel fiscal, que representa un aumento de la recaudación del Estado, específicamente productos indispensables como los aranceles que aplicados a la importación de gasolina. Incrementación de los precios finales de los artículos que son sometidos al pago de aranceles aduaneros, los cuales representan negativamente al consumidor. Está la disminución de los números de importaciones y el del consumo de los artículos sometidos a arancelarios aduaneros. Está al imponer el pago arancelario, generalmente se produce un aumento de la producción nacional de los determinados bienes para las empresas instaladas en un país determinado, ya que logran evitar la competencia directa de otras empresas del exterior. Porque es importante. Los aranceles de aduana aplican a las importaciones de mercancías que tienen varios efectos importantes que afectan la economía de un país. Básicamente, estos afectados son: al imponer el pago de aranceles, generalmente se produce un aumento de la producción nacional de determinados bienes. ¿Por qué es importante tener en cuenta los aranceles a la hora de exportar? Porque los aranceles de exportación no son comunes y no suelen afectar las operaciones de comercio internacional. Sin embargo, los aranceles de importación, aunque no suelen ser cargo del exportador, sí afectan las exposiciones porque incrementan el precio final de los productos. Los tipos de aranceles que teníamos, por ejemplo, tenemos el 5% de arancel. Significa que el arancel de importación es el 5% del valor de la mercancía en la mercancía. El mixto, ambos aranceles a volumen y específico se aplican, es decir, se cobra cierta cantidad por unidad, además de un porcentaje por el valor de cada producto. ¿Cuáles son los principales derechos arancelarios? Los derechos
arancelarios son los gravámenes que deben soportar las mercancías cuando, siendo objeto de comercialización entre dos países, atraviesan la frontera. Los derechos arancelarios se implantan para proteger los productos nacionales de las competencias del exterior. Preferencia arancelaria es la reproducción, eliminación de los impuestos de importación concedida por un país a otro en el marco de un acuerdo debido a las cargas arancelarias previstas para la generalidad de las importaciones. Se concede ventaja entre los países destinatarios en un convenio o tratado comercial o internacional. El sistema armonizado HS Nomenclature, cuyo origen está en el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía de la Organización Mundial de Aduanas, WOCOM, del año 1983, que es la nomenclatura utilizada en más de 200 países del mundo.